buenos días a todos los oyentes. Tiempo de debate, tiempo de tertulia, aquí en Extremo Fútbol en Radio Somos Carolina. Hoy continuamos nuestra sección de entrevistados con Antonio Cordón, actual director deportivo de la selección ecuatoriana de fútbol. Muy buenas, Antonio. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Un saludo. ¿Cómo estáis? Vuestras familias, vosotros mismos, ¿qué tal estáis? Bien, pasando el confinamiento de la mejor forma posible, así que, bueno, ahora nos contará qué tal todo allí por Ecuador. Muy bien. Y bueno, me acompañan, como siempre, Ángel Salguero. Muy buenas, Ángel. Hola, muy buenas. Juanjo Galindo. Hola, ¿qué tal? Y Javi González. ¿Qué tal, Javi? Hola, chicos, ¿qué tal? Ya sabéis que podéis seguirnos en Twitter como @extremofutbol19, al Instituto Carolina Coronado como IES Carolina Coronado, tanto en Twitter como en Instagram. Y para calentar ya, Antonio, para empezar con las preguntas, ¿qué tal estás llevando la cuarentena y si te has visto algún partido repetido en este tiempo? Bueno, pues la cuarentena, como todo el mundo, en casa, tranquilos, haciendo muchas cosas, hablando con mucha gente, leyendo muchos libros, como tú dices, viendo partidos y bueno, tranquilo en casa porque me está tocando estar solo, con lo cual, bueno, pues hay que tomarlo con calma. Y para quien no te conozca, ¿cómo te definirías a nivel tanto personal como profesional? Bueno, pues definirme, me cuesta definirme a mí mismo, ¿no? Yo creo que me gusta más que me definan las personas, pero bueno, sobre todo una persona tranquila, sencilla, una persona humana, que bueno, que trabajé desde abajo para llegar a conseguir donde lo que tengo ahora, lo que he llegado a ser, ¿no? Y bueno, pues una persona muy natural y cercana. Entiendo que sobre todo esas son mis características. Bueno, Antonio, eres una persona con mucho trayecto en el mundo del fútbol y has pasado por muchos estadios, obviamente. ¿Cuál es la afición que a ti más te ha marcado, con la que tú te hayas dicho, es que esta afición es impresionante? Bueno, la verdad es que donde más pasión hay de todos los estadios que he ido, ha habido estadios preciosos, ¿no? de pasión bonita, muy bonitos, ¿no? Sobre todo en Champions League, con campos llenos, pero realmente donde creo que hay una afición totalmente diferente, muy apasionada, donde no paran de cantar, donde es gente muy humilde, sobre todo en los estadios de Argentina. Yo creo que Argentina se vive un fútbol y una pasión diferente. Y bueno, has estado en numerosos equipos, por ejemplo, el Mónaco, el Villarreal, ahora en la selección de Ecuador. En una pregunta así más curiosa, ¿en qué sitio cree que se come mejor, en Francia, en España o en Ecuador? Yo creo que donde mejor se come es en Extremadura, Ahí, sinceramente. Ahí está, Yo ahí creo está. que en Extremadura, todos los sitios que sabemos, la manteca colorada, el jamoncito ibérico de pata negra, bueno, las migas, ¿no? Yo creo que siempre que muchas veces que yo he pasado o iba en coche, ¿no? Desde Madrid y podía cogerme aviones, ¿no? Para ir a Portugal a ver partidos, ¿no? Pues siempre me iba en coche porque me apetecía pararme siempre por la tierra y dormir en la tierra y así aprovechar también todo el tema culinario. Entonces, sinceramente, la parte de la tierra me tira mucho. Bueno, entrando un poco más en materia, Antonio, preguntarte cuáles son tus comienzos en el mundo del fútbol. ¿Es una afición que tienes desde que eres pequeño o fue más adelante cuando comenzaste a aficionarte a esto? No, desde pequeño. Yo siempre jugaba al fútbol y siempre me encantaba el fútbol, ¿no? De hecho, jugué en las categorías inferiores, salvo un par de años del Real Madrid, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, en estudios era normalito, me encantaba el deporte y en estudios, pues la verdad es que las matemáticas, la física no se me daba del todo bien, ¿no? Lo aprobaba así, muy raspado, ¿no? Y a base de recuperaciones y realmente compaginar el fútbol con los estudios, pues me costaba, porque ya entrabas en una dinámica de entrenar muchos días, de tenerte que dedicar en verano
mucho y bueno, pues al final tuve un poco más de presión también de la familia, de decir, oye, en el fútbol, pues al final llegar a ser futbolista es muy difícil y los estudios te dan más cosas, ¿no? Con lo cual, bueno, pues tuve que dejarlo de una forma un poco más seria, pero a partir de ahí digo, bueno, pues me hago entrenador. Entonces, a los 21 años, prácticamente a los 18 años, empecé a sacarme los títulos de entrenador, ¿no? Y empecé a estudiar la carrera de educación física y con muy poca edad, la verdad es que tenía el título ya de entrenador nacional. Y entonces, a partir de ahí, pues enseguida estuve trabajando con niños, con diferentes edades, trabajando en colegios como los salesianos, como los agustinos, llevando todo el deporte, llevando todo el fútbol. Y poco a poco mis comienzos son ahí, son desde abajo, o sea, que he hecho de todo, ¿eh? Cuando comenzaba en el fútbol, pues entrenaba a los niños, pero también preparaba los campos y ponía las redes y marcaba y les ponían las camisetas y hacía fichas y marcaba horarios, con lo cual he vivido un poco todo desde la base, lo he mamado desde la base. ¿Y en qué momento decides dar ese salto y dedicarte a la dirección deportiva? Bueno, yo era profesor, la verdad es que era profesor de educación física y entrenaba al fútbol y entrenaba también por tercera división, también en los colegios. Y en un momento dado, pues surge un amigo mío que era director deportivo por aquel entonces, secretario técnico que le llamaban del Villarreal, y hace ya muchísimos años, hace como 22 años, y entonces, bueno, pues esta persona me dice, oye, ¿por qué no desde Madrid? Pues yo daba clases en Madrid, ¿por qué no nos echas una mano que vamos a empezar a formar en teoría una cantera, vamos a empezar a hacer unas instalaciones nuevas, queremos crear una residencia? ¿Por qué no empiezas a hacernos, nos ayudas, empiezas a hacernos informes de los rivales? Porque hay muchos equipos de Madrid y bueno, pues ahí empecé a hacer cosas, aunque seguía de profesor, pero empecé a compaginar cosas. ¿Tú crees que el mundo este de la dirección deportiva es complicado o cualquier persona puede dedicarse a este mundo? No, es difícil, es difícil. Yo creo que el mundo de la dirección deportiva no es fácil. De hecho, pues tampoco hay tanta gente, ¿no?, que se dedique a ello, porque al final los directores deportivos tienen que hacer muchas cosas, ¿no? No solamente el hecho de fichar jugadores. Creo que al final esa es una parte más, ¿no? Pero realmente tienen que estructurar una secretaría técnica, al final tienen que conocer el mundo del fútbol, tanto el fútbol base como el fútbol profesional. Al final tienen que aunar a las personas, tienes que aunar a los jugadores, tienes que unir a los directivos, tienes que saber de contabilidad, tienes que saber de negociaciones, de contratos, tienes que conocerte las normas, las reglas, lo que dice FIFA al respecto, tienes que conocer los rivales. O sea, realmente es un campo muy amplio en el cual tienes que reunir muchísimas habilidades y muchísimas cualidades y al final pues unos son más buenos en unos aspectos y otros lo son en otro, ¿no? El conseguir un 10 en todas las habilidades que se requieren no es fácil. ¿Y cuáles cree que son las mayores diferencias entre estar en la dirección deportiva de un club y de una selección como puede ser la de Ecuador? Bueno, es buena pregunta, porque la verdad es que ahora he pasado toda la vida en clubes y por primera vez llevo 4 meses en una selección. Sinceramente, yo acepté el venir a una selección porque me gustaba, es decir, precisamente por ser un reto que nunca había hecho. Es decir, había estado en un equipo, por así decirlo, muy importante como el Villarreal, pero de una población pequeña, con 40.000 habitantes. Al final me fui a un principado, como fue el Principado de Mónaco. De ahí me voy con los chinos y con los chinos pues tengo que gerenciar o dirigir 4 clubes en 4 diferentes continentes, ¿no? Uno en China, otro en Italia, otro en España y otro en Portugal. Y de ahí, pues si te digo la verdad, ya o sea, he ganado títulos, hemos jugado Europa, hemos vendido muchos jugadores, se han vendido muchos jugadores, y de ahí el único reto realmente futbolístico que me quedaba era dirigir un país, y dirigir un país
sintiendo lo que es la Copa de América, sintiendo lo que son los estadios, todos los mejores estadios de todos los países de América, sentir la presión y el ánimo de la afición con su país, y era un reto profesional que me quedaba. Digo, no me puedo ir del fútbol sin haber dirigido un país, y por eso estoy ahora, y las sensaciones, la verdad es que de momento, como puedes imaginar, con esto del coronavirus se nos han parado, pero hasta el momento eran sensaciones muy positivas. Sabemos que has estado, como nos has comentado antes, trabajando en muchos lugares. Quisiera que me destacaras un poco lo mejor que has encontrado en cada lugar por el que tú has ido pasando mientras que trabajabas. Pues mira, al final lo más importante creo que son las personas, ¿no? Pues ciertamente en todos los lugares que he estado tengo la suerte de poder llamar a todas las personas, y todas las personas que siguen trabajando en esos sitios creo que me recuerdan con cariño, y realmente siempre tengo el teléfono abierto, y ellos, las llamadas las tenemos, y tenemos muy buena relación, con lo cual creo que esa parte es muy importante, ¿no? Sentirte que allá por donde has pasado has dejado una semilla positiva. Entonces, por ahí me siento muy feliz. Villarreal, pues Villarreal, estoy orgulloso del proyecto, ¿no? Realmente Villarreal estuve muchos años, pero cuando yo llegué no existía ni ciudad deportiva. O sea, íbamos a fichar los jugadores con los planos de lo que iba a ser la ciudad deportiva. Entonces, no existía. Y llegar a un Villarreal para semifinalistas de Champions, pues fue maravilloso. Yo creo que el año que también se desciende fue un año muy duro, pero enseguida se vuelve a ascender al año siguiente, con lo cual también fue una alegría tremenda. Y en Villarreal me quedo, ya te digo, con muchísima gente, mucha gente joven que comenzó, que se fue preparando también, que fuimos preparando, y fue un legado que hay técnicos y personas que trabajaron por el Villarreal por toda España, con lo cual, y con todos, pues la verdad es que me llevo, creo que muy bien. En Mónaco, pues me quedo sinceramente pues con el suceso deportivo. O sea, realmente Mónaco hacía 17 años cuando yo llegué que no ganaba una liga, y justo llegar y ganar la liga, pues me quedo con eso. O sea, aparte de ganar la liga, quedamos semifinalistas de Champions, quedamos finalistas de la Copa de la Liga, y quedamos también finalistas de la Supercopa, ¿no? De la Copa de Francia. Entonces, pues fue un año muy bonito. Aparte que después en ese año se vendieron muchísimos jugadores. Y al final, con el grupo chino, pues me quedo con que en 2 años y medio que he estado, pues me quedo que ascendimos al Parma, que el Parma venía de abajo, de la Serie B, y conseguimos ascenderlo a Primera División, y me quedo que ascendimos al Granada, también que estábamos en segunda con un presupuesto muy bajo, y conseguimos el ascenso a Primera División. Y cuando me he marchado en diciembre, pues el Granada al final, como todos vemos, ha llegado a una semifinal de Copa y está clasificado en mitad de la tabla en una posición muy cómoda, con lo cual, bueno, me quedo con esto. Y no hay duda de que ha sido un hombre de éxito. ¿Cuáles son los pasos? Es verdad que es a lo largo de los años y un proceso largo, pero ¿cuáles son los pasos adecuados para llegar a ese éxito? ¿Y por qué, tras conseguir prácticamente la perfección en el Mónaco, decide dar el cambio al grupo chino? Porque es llamativo que, como has dicho, después de ganar una liga, llegar a semis de Champions y semis de Copa, dar ese cambio a un proyecto completamente distinto. Mira, la vida, creo que los éxitos hay un refrán que siempre me decían mis padres, que dime con quién vas y te diré cómo eres. Y creo que lo fundamental en esta vida es saberte rodear de personas adecuadas. Yo creo que me he sabido rodear siempre de personas adecuadas y de profesionales, que he sabido escoger muy bien los profesionales que estaban a mi lado, ¿no? Y saber escoger también a los técnicos, a los entrenadores, las personas que al final van a desarrollar tus proyectos. Entonces, creo que eso es una gran parte.
creo que también una gran parte es cómo eres, ¿no? Esa parte, esa parcela que uno tiene que ser optimista, porque al final en las empresas, en los colegios, donde estáis, en todo, si no hay un buen ambiente y no hay un ambiente positivo, es muy difícil estudiar, trabajar, es muy difícil comunicarse. Creo que en la vida hay que ser, eh, eh, hay que intentar promover continuamente ese ambiente positivo hacia todo lo que te rodea y luego pues tratar de ser el mejor cada vez que haces una cosa, ser el mejor, siempre ponerte el listón muy alto y siempre trato de decir a todo el mundo que aquello que se hace, ya sea el trabajo que sea, si eres chofer, si eres el que mantiene el campo, si eres cocinero, tienes que ser el mejor en tu labor. Fundamental esta parte, ¿no? Hacer ver a las personas que tienen que ser las mejores y que son líderes y que son líderes de su propio trabajo, ¿no? Aunque no tengan un cargo, pero realmente hacerles ver que tienen que ser los mejores. Creo que llegar a esa concepción de todas las personas que te rodean y hacerles ver esto te va a llevar a que los sucesos deportivos en general sean buenos. ¿Por qué salir de Mónaco? Pues te decía, después de pasarme muchos años en Villarreal, haber conseguido todo ese proyecto, el planteamiento de la vida me cambia, es decir, y me cambia y yo tengo que seguir superando retos. Y retos al final son que, como te digo, pues salgo del Mónaco con un suceso deportivo muy bonito y realmente digo, bueno, ¿qué reto ahora es el siguiente? Un equipo superior, bueno, si he ganado la Liga o hemos hecho semifinalistas de Champions. El reto siguiente, pues al final digo, joder, pues este reto de dirigir 4 equipos a la vez, ¿quién lo ha hecho? O sea, yo tuve que dirigir al Parma, tuve que dirigir al Granada, al Tondela y al Chongqing Lifan en 4 diferentes continentes. Digo, bueno, ¿y quién dirige 4 equipos en el mundo? Bueno, pues digo, pues voy a hacerlo, porque me apetece este reto. Aparte, indudablemente, pues que estaba muy bien pagado, claro está, ¿no? Y a partir de ahí, pues acaba ese reto, consigues unos objetivos, como eran ascender al Parma, ascender al Granada, ya realmente superar esos objetivos ya es muy complicado, o sea, dices, bueno, ya es mantener y digo, bueno, a partir de ahí quiero ir a otro proyecto, como te digo, de irme a un país, dirigir una selección y mejorar ese país. Entonces, creo que en la vida no ponerse límites y siempre estar mirando cosas nuevas, creo que es algo que la gente no se tiene que conformar con un trabajo y quedarse ahí toda la vida con ese trabajo. Creo que es muy bonito seguir creciendo continuamente y seguir teniendo expectativas a pesar de la edad que uno tenga. Siempre tiene que continuar creciendo y tratando de mejorar, porque cambiar también de ambientes, cambiar de profesionales, cambiar de jefes, cambiar de estructuras, porque si no, al final se vuelve todo monótono, ¿no? Y se vuelve todo siempre es lo mismo, ¿no? Y al final te acostumbras y realmente no te incomodas. Y yo creo que en la vida hay que estar un poco incómodo para seguir creciendo y procurar seguir mejorando. Y por eso es así. Bueno, estás viviendo ahora en Ecuador. ¿Cuál dirías tú que son las diferencias a nivel cultural entre España y Ecuador? Pues mira, el periodismo, entre otras cosas, que es algo así que vosotros estáis haciendo, hay una gran diferencia, ¿no? Aquí realmente los periodistas, por ejemplo, no tienen nada que ver con el estilo de Europa, ¿no? Al final aquí buscan son periodistas que buscan titulares, ¿no? No, realmente les gusta que haya polémica, ¿no? En las situaciones, ¿no? En los equipos, en el país, en general. Eso sí lo noto, ¿no? En este sentido, lo que es la prensa. Después, diferencias grandes, la verdad es que la comida, bueno, se lleva muy bien, el clima también es muy bueno, la gente es una gente muy llana, muy sencilla, muy amable, muy incluido hasta sumisa. Entonces, por ese lado también es importante. Un poco, hay que tener un poco de cuidado, como en todos los lugares, con la seguridad. Pero realmente estoy feliz. Si os digo la verdad, hay sitios para ir a hacer turismo, aunque no he hecho mucho. La verdad es que es un poco incómodo la parte de los traslados por el hecho de demasiado tráfico, ¿no? Y quizás los coches no están tan preparados como en Europa, ¿no? A nivel
de emisión de gases, entonces te cuesta trabajo estar detrás de una camioneta echándote mucho humo. Esa parte es un poco la parte incómoda, pero en el resto, al final yo me adapto a todo, o sea, porque ya digo que al final he vivido en tantas ciudades, en tantos lugares, Chongqing, Lifan, que era China, pues para que os hagáis una idea, era una ciudad que tenía 30 millones de habitantes. Entonces, imaginaros lo que era aquello, ¿no? Y después en Granada, cada vez que iba, pues en vez de estar en Granada, estaba en un pueblecito, Pinos Genil, que eran nada, 80, o sea, 180 o 190 personas o 200 personas, nada más en el pueblo, pero yo era feliz allí, ¿no? Entonces, me acomoda todo, sinceramente. Y has mencionado que allí en Ecuador los coches no están tan preparados como aquí. ¿Eso sumado a que Quito es una ciudad que está a mucha altura, te supuso un problema cuando llegaste o lo llevaste bien? A todo el mundo que viene a Quito, realmente que viene de abajo, de un nivel de altura diferente, tiene el primer día no suele ocurrir nada, segundo día, después ya el tercero, cuarto, quinto, tienes un poco este síntoma, ¿no? Este síntoma de dolor de cabeza, de un poco malestar, ¿no? Porque al final son 2.800 metros. Cuando pasas esa parte, ya superas esa parte, bueno, pues ya todo se vuelve normal, pero claro, te cuesta caminar o te cuesta andar, pero bueno, se supera, ¿no? Lo he superado yo creo que la gente joven lo supera fácilmente. De todas formas, realmente yo a Quito, que está a 2.800, prácticamente no voy nada más que a ver partidos. Yo vivo en un valle un poquito más abajo, que son 2.300 metros, y bueno, y estoy bien, pero se supera, todo el mundo lo supera. No hay gente que diga, bueno, pues es que le da un ataque al corazón o la gente mayor sufre. No, la verdad es que todo se supera. Bueno, Antonio, también hacerte la pregunta, imagino que seguirás informado sobre lo que ocurre en España, pero saber también cómo te informas tú, mediante qué medios, si escuchas radios españolas o mediante internet ahora algo que está a la orden del día, ves también televisiones de nuestro país o cómo te informas de la situación en España, mediante qué medios. No, yo normalmente me envían siempre todos los periódicos a nivel deportivo, tanto de España como también de Europa. Entonces, por ahí miro cuestiones, no solamente periódicos deportivos, otro tipos de periódicos. Claro que con el móvil, pues cuando tienes momentos de tranquilidad, pues te pones y ves noticias. Pero al principio seguía mucho todas las noticias del coronavirus, sobre todo después ya me empezó a agobiar, ¿no? Digo, mira, no puedo estar todos los días mirando noticias de esto, son todos siempre noticias fatalistas, ¿no? Entonces tampoco la cabeza al final no puede estar así, ¿no? Entonces decidí cada cierto tiempo, voy a mirar cómo van las estadísticas, voy a mirar cómo lo van llevando. Y sobre todo, bueno, pues tengo allí todos los familiares, ¿no? Entonces, pues claro, con los familiares también te van informando. Y supongo que habrás hecho amistades de otros equipos, sobre todo en tu etapa en el Villarreal. Te pregunto sobre tu etapa en el Villarreal porque ¿cómo es eso de hacer un equipo y hablar continuamente con las directivas de ese equipo, como por ejemplo el Mónaco, un equipo extranjero, a nivel de idioma? ¿Qué dificultades supone eso y en contraste con España? No, a ver, amistades he hecho con todos, ¿no? Prácticamente la mayoría de directores deportivos de primera, de segunda división, los conozco a todos y tengo buena relación, o sea, conozco a todo el mundo. Y a nivel internacional, pues también a la hora de moverte, porque conoces también a muchos agentes, ¿no? Que te ofrecen jugadores continuamente. Entonces, cierto que en Mónaco pues tuve la suerte de que yo era de la época antigua y en el colegio estudié francés, ¿no? Entonces mi adaptación y después había hecho viajes a Francia para ver jugadores, con lo cual tenía que tener el idioma también un poquito ahí fresco. Y realmente lo que más me costó era mantener las conversaciones por teléfono, ¿no? Porque al no ser personales, si eran personales me defendía bastante bien, por teléfono al principio me costaba, ¿no? Sobre todo pues, cuando tienes que hablar para contratar, ya no te digo hablar de jugadores, sino contratar internet o contratar el sistema de pago de televisión, ¿no? Al final hablabas con teleoperadoras francesas
que al final eso te costaba. Pero bueno, acabé ya perfectamente dominando muy bien el idioma en el tiempo que estuve, con lo cual lo superé sin ningún problema. Y bueno, yo creo que la adaptación, los idiomas, es cierto que cuanto más idiomas sabes, yo creo que una persona que hoy día sepa inglés, francés, alemán, prácticamente, no está bien decirlo, pero prácticamente sabiendo idiomas ya te vas a mover muy bien por el mundo. Es decir, ya vas a tener trabajo realmente en cualquier lado, ¿no? No el trabajo que uno a lo mejor pueda desear, ¿no? En un puesto súper importante, pero realmente saber idiomas creo que ese es un legado que vosotros los jóvenes tenéis que tenerlo muy claro, porque además es más fácil aprenderlos con vuestras edades que ya cuando eres más mayor. Entonces creo que todo lo que sea aprender idiomas, eso va a ser dentro de vuestro currículum, va a ser fundamental para vuestro futuro. Creo que es algo que os tenéis que poner como una meta muy clara, ¿no? Aparte del inglés, que supongo que es el que domináis, que es el que más estudiáis, sino decir, oye, tengo que aprender otro idioma, aparte del inglés. ¿Y cómo? Bueno, pues hay muchas fórmulas, no es necesario solamente ir a academias, es decir, hoy día por internet, hoy día por viendo películas o viendo series o viendo, uno consigue ir dominando poco a poco otro idioma. Yo creo que eso es algo que tenéis que hacer. Creo que os va a servir muchísimo de cara al futuro. Bueno, Antonio, yo te quiero hacer una pregunta que espero que no suponga un compromiso para ti, no creo. Tú has estado muchos años en el Villarreal y por ahí ha pasado un futbolista que a muchos como a mí nos ha marcado, como es Juan Román Riquelme. ¿Por qué crees tú que no triunfó en Europa tanto como se esperaba? Porque sí es cierto que triunfó con el Villarreal, pero a lo mejor en el Barça no llegó a ese pico como estuvo en otros equipos. Los jugadores, en función de las edades, como llegan al profesionalismo y como llegan fuera de su país, cambian, ¿no? Son diferentes. O sea, la edad de maduración personal es diferente, ¿no? Riquelme ahora pues está en Boca y tiene que estar hablando mucho con la prensa y tiene que estar hablando mucho con los jugadores. Si eso se lo dicen hace 20 años, pues es imposible, porque Riquelme le costaba mucho hablar y comunicarse. Entonces, era una persona muy introvertida y yo creo que eso algo le influyó. O sea, él hablaba con el balón exclusivamente, cuando salía al campo y hablaba con el balón. Pero fuera de ahí, una persona que por su corta edad, pues una persona muy introvertida. Y eso yo creo que fue un punto importante, sinceramente. Y todos saben que los directores deportivos siempre tienen algún jugador que intentan fichar. Por ejemplo, véase Florentino Pérez con Mbappé. ¿Tú has tenido algún jugador que siempre haya querido fichar, pero por las circunstancias que se hayan dado nunca haya podido? Bueno, a ver, ha habido jugadores que quise fichar o que me gustaron y que no se pudo por el tema económico, ¿no? Está claro. Es decir, en ese momento pues no podía, es decir, pero jugadores como el Kun Agüero pues se trató de fichar, pero a lo mejor por tres millones no pudimos, ¿no? Después ha habido jugadores, no sé si os acordáis de Drogba, por ejemplo, del Chelsea, el delantero, pues ese jugador pues también me gustaba mucho, pero que de hecho él jugaba en aquel momento en el Guingamp. Después, pues bueno, estuvo en otros lugares. Sí, claro que ha habido muchos jugadores que uno ha puesto la bala, ha puesto la escopeta, ¿no? Y le ha faltado disparar, ¿no? Porque realmente no se pudo en ese momento, ¿no? Pero ahora es muy fácil decir, bueno, yo me gustó este y mira hasta dónde ha llegado, ¿no? Creo que eso definitivamente no es fácil. Cristiano Ronaldo igual, alguna vez en su momento de joven igual se fue a ver, ¿no? Creo que a Messi se le vio jugar de muy jovencito y cuando ya jugaba en el juvenil del Barcelona, en tercera, ya decías, oye, ese jugador hay que ficharle y quitárselo al Barcelona, pero era totalmente imposible, ¿no? Ya, a pesar de que uno pudiera apostar claramente por él. Entonces, bueno, en definitiva, claro que ha habido muchos jugadores que uno ha podido pensar en ficharlos, pero realmente después, por muchas circunstancias, la lista de los buenos jugadores
siempre está ahí, ¿no? Yo muchas veces me gusta repasarla, ¿no? Al del año 2005, 2006, 2007 y decir, oye, ¿qué jugadores yo recomendaba y qué jugadores queríamos fichar o me hubiera gustado? Pero bueno, estoy contento con lo que se ha hecho. Continuando en el tema de la dirección deportiva, ¿cómo está el sector en la actualidad y cuál crees que ha sido la evolución en este sector? Bueno, yo creo que poco a poco se le ha dado mucha importancia a la dirección deportiva, ¿no? Ahora no se concibe ningún club en Europa de la élite que no tenga un director deportivo. Creo que la evolución ha sido espectacular porque al final se han dado cuenta que hay una necesidad, ¿no?, de interactuar entre los jugadores, entre la directiva, entre los entrenadores, en organizar los clubes. Entonces, aquí, por ejemplo, en Sudamérica, esa figura no se lleva tanto. ¿Pero por qué? Porque es el presidente quien lo hace casi directamente con el entrenador y el entrenador es el que elige jugadores. Pero al final, si quieres hacer proyectos integrales dentro de tu club, obligatoriamente tienes necesidad de tener a un director deportivo, porque al final, si dice, bueno, lo hago con el entrenador, bueno, harás el primer equipo con el entrenador, a lo mejor, pero el resto de tu club, ¿quién te lo hace, no? Entonces, creo que sí, esa evolución de directores deportivos ha sido muy, muy, muy importante en los últimos años. Y hablando de esto, actualmente es cierto que la relación entre director deportivo y entrenador ha cambiado y el entrenador ya no tiene tanto poder de decisiones. ¿Cómo ves esto? Si es positivo o es negativo, porque es verdad que, por ejemplo, hace poco en una entrevista, en una tertulia que hizo Cazurreando Ángel García Álvarez, a Anquela y otros entrenadores, Anquela se quejaba mucho de esto, que hace a lo mejor unos 10, 15 años la relación que tenía con su director deportivo o su presidente era muy directa y intentaban hacer la plantilla en conjunto y actualmente eso no pasa tanto. Actualmente es más como que el entrenador tiene que amoldarse a lo que le da la dirección deportiva. No, yo creo que no es así. Yo creo que al final la dirección deportiva tiene que dar diferentes opciones y esas opciones después se eligen, ¿no? Es decir, al final la dirección deportiva tiene que saber elegir qué mejores jugadores interesan, si son de futuro, o sea, apostar por jugadores de futuro, apostar por jugadores de presente o apostar ya por jugadores veteranos, ¿no? Entonces, en función del dinero económico que tenga el club, pues el club dice, oye, pues nos interesa, tenemos dinero y podemos ir a contratar un jugador de futuro y pagar dinero, o no. Queremos fichar mejor jugadores que acaban contrato o jugadores que vienen cedidos y no tenemos que pagar traspaso. Entonces, hay un factor económico, está claro, en todo esto que te tiene a que esa línea te la tiene que marcar el club. A partir de ahí, esos jugadores que tú das, tienes que dar varias alternativas para que el entrenador también elija. Decir, oye, dentro de los jugadores de futuro que el club quiere apostar por alguien de futuro y pagar dinero, pues tenemos 5 opciones, o 4, o 3. Mira a ver cuál es la que más te gusta de estas 3 que hemos estudiado. Y el entrenador también tiene que decidir ahí. Esa es mi forma de trabajar. Y a la hora de concretar un fichaje, ¿cuál crees tú que es el perfil de jugador más difícil de encontrar en el mercado? Yo creo que los fichajes tienen que ver en cuanto a la plantilla, no en buscar un delantero. Decir, bueno, necesitamos un delantero. Bueno, pero un delantero ¿en base a qué? ¿A qué equipo vamos a montar? ¿Quién es el compañero que va a tener ese jugador? ¿Qué características tiene ese otro compañero? Entonces, ¿qué necesitamos del que va a venir? Entonces, creo que ese es un error que muchas veces se sigue dando, es que se fichan jugadores por fichar, pero no se fichan jugadores complementarios al que tienes. Entonces, muchas veces fichas jugadores iguales a los que tienes en la plantilla. Y ese es el error que se comete muchas veces, ¿no? La mayoría de veces. Entonces, uno tiene que fichar en función de las características que tiene dentro de la plantilla y que el que venga te dé otras características diferentes. Y ya que estamos hablando de este tema, todo el mundo sabe que Plata está tomando más importancia de la que tenía antes. De hecho, el otro día vi un artículo de los fichajes del Madrid por José David López, que entrevistamos el otro día, y usaba el Big Data. ¿Tú crees que el Big Data va a tener todavía más importancia o que se va a quedar un poquillo así estancado? No, yo creo que es un complemento. Es un complemento que hay que estudiar. Es un complemento que te da datos para realmente tomar decisiones. O sea, puedes tomar decisiones,
pero para mí no es fundamental. Yo creo que sí me vale de características, pero no es fundamental. ¿Por qué? Porque te voy a poner un ejemplo muy claro. Pues yo puedo tener los ejemplos del Big Data de este año que sean horrorosos de un jugador determinado porque ha jugado muy poco, porque su equipo ha descendido o porque su equipo ha tenido una mala campaña. Y claro, los datos del Big Data son malos. Entonces, pero tú sabes que ese jugador tiene un gran potencial y que realmente va a ser muy bueno. Entonces, ¿qué haces? ¿No lo fichas por el Big Data? Entonces, realmente tú tienes que saber la trayectoria del jugador también en años anteriores y realmente valorar las cualidades, ¿no? Y eso, al final, el ojo humano creo que es fundamental para esto. Preguntarte también sobre el tema de los ojeadores. ¿Cuántos ojeadores aproximadamente puede tener un equipo de primera o segunda división? ¿Y cuál es la comunicación o cómo es la comunicación entre esos ojeadores y el director deportivo de un equipo? No, a ver, va en función del presupuesto del club. En función del presupuesto tú puedes cubrir más ligas a nivel internacional, a nivel de Sudamérica, a nivel de Europa, aparte de España. Entonces, va en función. No, a mí no me gusta tener un gran número de ojeadores porque poner de acuerdo a todos después es difícil, ¿no? Realmente creo que hay que tener pocos, pero fiarte de ellos, ¿no? Y que trabajen mucho. Y realmente después, bueno, pues la comunicación a través de los sistemas realmente que hay para trabajar con donde se ponen los informes y después el sistema telefónico, que es el más fácil. También a mí me gustaba con mis ojeadores cada día saber qué habían visto, cómo habían viajado, si habían llegado bien. Es decir, siempre me gustaba tener una comunicación continua con ellos. ¿Y qué opinas bueno, tú has estado en el grupo chino, ¿qué opinas de los magnates del fútbol o de los jeques que últimamente están cobrando tanta importancia? ¿Lo ves positivo? ¿Crees que el espíritu del club, quizás, por ejemplo, sobre todo clubes humildes, se puede ver afectado? ¿El sentimiento de identificación con los aficionados? A ver, está claro que el fútbol es un negocio y al final hay muchos gastos y al final cubrir esos gastos es muy difícil. Entonces, si te viene alguien y te compra el club, pues no te queda más remedio que entregar todo, ¿no?, a esa persona. Claro que quitas un poco ese sentimiento, ¿no?, de ciudad, ese sentimiento de personas allegadas al equipo, esa naturalidad. Entonces es como todo, decir, bueno, tenemos bonanza económica, pero hay otro tipo de bonanza que se pierde. Es difícil, es buena tu pregunta, porque realmente ¿dónde está el equilibrio? Yo soy de la vieja usanza, o sea, me gustaría que gente como Fernando Roig, que se conserva toda la vida en un club y lo defiende y siempre económicamente están solventados y siempre hay una estructura económica adecuada, y un presidente que se conserva 25 años en el club, prefiero eso a que venga ahora un jeque y diga, bueno, pues el Villarreal en vez de tener 120 millones de presupuesto va a tener 200 y lo compra un jeque. Pues yo creo que se pierde un poco la identidad, ¿no? Y bueno, ya dejando un poco el tema de los despachos, que también es mundo del fútbol, pero bueno, ya me entendéis. ¿Qué opinas de que los filiales no tengan su propia liga como vemos en Inglaterra o en otros países? Bueno, hubo, en su momento los filiales, hubo la categoría sub-19, que fue muy bonita hace muchos años y se jugaba entre todos los equipos. Aquello realmente era bonito. Lo único que ocurría es que después, cuando pasaban a competir contra gente mayor, pues se notaba mucho el cambio, ¿no? Entonces, por eso eso se obvió y realmente cuando pasas de ser división de honor, pues ya tienes que pasar a filiales, a tercera división o segunda B. Tener la propia liga de filiales se ha intentado y ha habido un estudio durante años para intentar conseguir esa liga de filiales, pero al final hay muchos intereses, ¿no? Hay muchos intereses para que los equipos profesionales con sus filiales jueguen en las categorías nacionales. Entonces, como te digo, al final eso ha sido motivo de estudio durante muchos años. Sí es bonito, la verdad, que jugar entre los filiales solos sería bonito.
compitieran con las propias edades, ¿no? de los propios jugadores. Quizás a nivel formativo, pues está ese asunto de que una vez que han competido contra filiales en filiales y pasan al equipo mayor, tienen que pasar directamente al equipo A, o sea, al primer equipo. Y quizás ese paso era un poquito alto. Por eso, finalmente, pues, aparte de un tema económico, por eso no se hizo. Sí, ya para Y dos hablando- preguntitas más, ya para acabar. Ya hablando de la Extremadura, que bueno, como sabes, somos de aquí de Almendralejo y somos aficionados de la Extremadura. ¿Cómo ves a la Extremadura actualmente y qué recuerdas de la Extremadura de Primera División? Bueno, pues el Extremadura, la verdad es que fui con el Granada hace poquito, el año pasado, precisamente allí. Ya también habíamos ido con el Villarreal en la época donde había grandes jugadores, ¿no? Incluido tuvisteis de entrenador a Rafa Benítez en su momento y realmente conozco, ahora tengo gente conocida, mucha gente conocida que jugaba allí, ¿no? Y que fueron grandes jugadores. Fue una época realmente bonita, ¿no? Aquella, creo que fue protagonista la Extremadura en un momento dado, ¿no? Muy, muy importante. Ahora, pues bueno, sabemos que el equipo está asentándose, que hay momentos en los cuales está muy bien, otros momentos en los cuales está en la zona baja, es decir, es un equipo que poco a poco no es fácil en el lugar donde está asentarse y decir, oye, vamos a volver a dar el paso a primera división, porque es complicado. Yo creo que al final es un equipo que tiene que establecerse muy bien en la segunda división e intentar dar ese paso en un momento dado haciendo un grupo bueno de trabajo y unos buenos jugadores y un buen entrenador y un buen, que no digo que ahora el entrenador sea malo ni mucho menos, sino que al final que se puedan dar una serie de sucesos para que en un momento dado vuelva a retomar a la primera división, porque hombre, sería bonito que Extremadura pues al final tenga un equipo en primera división, ¿no? Yo recuerdo muchas veces también el Mérida tuvo un gran equipo también en su momento, es decir, ahí jugaron muy buenos jugadores también en Mérida y era muy bonito ir a ver allí partidos, ¿no? Y anteriormente pues también en el vivero de Badajoz, pero eso ya hace ya muchos más años. Entonces, claro que sería bonito que Extremadura tuviera un equipo en primera división, ¿no? Solamente por la cantidad, el espacio que tenemos y todo esto, ¿eh? Y como última pregunta, ¿te has planteado entrenar algún equipo extremeño y en concreto el Extremadura? No, entrenar no. Entrenar. Bueno. Sí, bueno, muchas Nada, no hay gracias problema. por estar aquí con nosotros, Antonio, Vale. y te deseamos Perfecto. la mayor de la suerte. Un Vale, abrazo. muchas gracias, un placer. Adiós. Un abrazo, Antonio. Adiós.